Buenos días, jóvenes. El día de hoy en religión vamos a trabajar la Iglesia Cuerpo de Cristo. Como habíamos trabajado la clase anterior y les había dicho que es la continuación del tema de la expansión de la Iglesia, pues ahora continuamos con la Iglesia Cuerpo de Cristo. El término iglesia ha sido mal interpretado y utilizado. La mayoría de las personas piensan que la iglesia es un edificio, un local. De allí las expresiones voy para la iglesia o allí queda mi iglesia. Otro error que ya se relaciona con nosotros los cristianos es pensar que la iglesia es solamente la reunión de los domingos. También decimos vamos para la iglesia o venimos de la iglesia. Nos preguntamos, ¿la iglesia es solo eso? Ese es un error que cometemos todos, ¿no? Pensamos que la iglesia es la que está ubicada cerca del mercado, ahí en la avenida, esa es la iglesia. Y no, en realidad esa no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, somos todas las personas que asistimos a esta iglesia. Pero es un término equivocado que hemos usado durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué significa la palabra iglesia? Eclesia, de eka, fuera de clesis, llamamiento de caleo, llamar. Llamar fuera de los llamados, fuera. ¿Quiénes son los llamados? ¿De dónde han salido? ¿A dónde han entrado? Entonces, el significado de la palabra iglesia tiene mucho que ver con nosotros. ¿Quiénes son los llamados? Somos nosotros los llamados a poder asistir, ¿no? ¿De dónde han salido? ¿De dónde hemos salido nosotros? A ver, ¿de dónde hemos salido y a dónde hemos entrado? ¿No? Entonces, ese es el significado de la palabra iglesia. Vamos a poder analizarlo para poder tener una respuesta de ello. De quiénes son los llamados, quiénes son, dice, son los llamados de afuera, ¿no? Son los llamados de afuera. Nosotros supuestamente somos la iglesia, pero verdaderamente formamos parte de esta iglesia, o sea, realmente nos comportamos como si fuéramos la iglesia. No me refiero con esto a asistir a misa, sí, porque yo voy a misa y unas noches rezo, ¿no? Y sí, yo soy parte de la iglesia. ¿Realmente merecemos ser llamados como la iglesia? La iglesia, ¿qué es? La iglesia es el grupo de personas que han sido llamadas mediante el Evangelio y que al obedecer y bautizarse han salido del mundo de las tinieblas y han sido agregados al reino de Dios, al cuerpo de Cristo. Eso lo podemos encontrar en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, o en la primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Un pueblo escogido, llamado. Dios ha llamado a todo el mundo, pero muy pocos han aceptado el llamado. La mayoría han seguido un evangelio diferente. Solo una pequeña manada ha seguido la voz de su pastor Jesús. Eso es cierto, ¿no? Todos hemos sido llamados, pero muy poco hemos aceptado ese llamado. Muy poco hemos aceptado ese llamado. Si bien es cierto, como dice, ¿no? ¿Quiénes son los que hemos entrado a formar parte de esta iglesia? Los que hemos sido bautizados, ¿no? Los que hemos sido bautizados, pero realmente después de nuestro bautizo nos consideramos como parte de esa iglesia. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Sí, es cierto, yo estoy bautizada, tú también estás bautizado, ustedes también están bautizados, pero realmente se sienten parte de esa iglesia. Realmente ustedes han sido llamados, pero ¿han seguido ese llamamiento o no? ¿O han decidido seguir otro evangelio, como dicen, ¿no? Esa es la imagen de un bautizado. O sea, desde el momento en que sucede esto, desde el momento en que sucede el bautismo, es que pasamos a formar parte de la iglesia. ¿La iglesia solo existe los domingos? No, los domingos la iglesia está reunida en un mismo lugar, pero después de terminada la reunión, la iglesia sigue existiendo. Cuando Pablo le escribió a Corinto, no le habló solo a la iglesia que se reúne los domingos en Corinto. Eso lo podemos encontrar en la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18, o en Hechos de los Apóstoles 12, capítulo 12, versículo 5. Nuestra responsabilidad con la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad
con la iglesia. Dice que dentro de tantos mandamientos, de todos los mandamientos que hay, dice, hay uno que nos repiten constantemente y los vamos a encontrar en estos textos bíblicos, en Juan, en la primera de Juan, en el capítulo 4, el 21. Sería importante que lo podamos leer porque lo he puesto en la tarea también. En Juan, en el capítulo 3, versículo 14, y en Juan 3, versículo 18. Nos habla de un hermano o de todos los hermanos. ¿Y quiénes son todos mis hermanos? Entrando ahí, buscando en la Biblia, vamos a poder dar respuesta a esto, ¿no? ¿Quiénes son todos mis hermanos? Para poder descifrar esto. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Si realmente amamos a Cristo, debemos amar a su iglesia, ¿no? Debemos amar a su iglesia, que no es un edificio físico, sino espiritual, conformados por todos los llamados por Dios. Amar la iglesia es amar a sus hermanos en Cristo, ¿no? Cristo es la cabeza, los creyentes son su cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es así como descubrimos que nosotros somos la iglesia verdaderamente, ¿no? No es el edificio construido. Qué bonita mi iglesia, qué linda, cómo la han hecho. Esa iglesia de allá es lindísima. La iglesia de allá todavía no la han terminado, es su techito. No, la iglesia somos nosotros, como podemos ver en la imagen, ¿no? Cristo es la cabeza, los creyentes son su cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a hacer el desarrollo de la tarea. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer el desarrollo de la tarea. La tarea consiste en lo siguiente: responder las preguntas que dice: ¿qué es para ti la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la iglesia? Y dentro de tantos mandamientos hay uno que se repite constantemente, como les había mencionado en la diapositiva. ¿Cuál es? Quiero saber. ¿Y cuál es el mensaje que nos da? ¿Sí? Eso sería todo. Espero sus tareas al correo. Por favor, los que tengan tareas atrasadas, háganmelas llegar al correo. Espero que todos se encuentren bien. Cuídense mucho. Muchas gracias.